Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Seguimos estudiando acerca de mi cuerpo, un sacrificio. En esta mañana estaremos hablando de un sacrificio santo. Efesios 5:3. Mi cuerpo, un sacrificio santo. Efesios 5:3. Estamos acostumbrados a sacrificarnos cuando nos conviene. Oiga bien esta declaración. No sacrificamos cuando nos conviene. Dígalo conmigo. No sacrificamos cuando nos conviene. Necesitamos ahorrar, pues nos sacrificamos. Empezamos a reducir gastos porque hay que ahorrar. Entonces hacemos ciertos sacrificios. Nos sacrificamos por el trabajo. Bueno, se nos está exigiendo más tiempo en el trabajo, hay que hacer un sacrificio para dedicarnos y eso va a traducirse en una paga para nosotros también, esas horas extras, aunque no siempre las pagan, ¿verdad? Sacrificamos también en los estudios, hay que sacrificar tiempo porque esperamos graduarnos y obtener ese ansiado título. Nos sacrificamos cuando es cosa de que hay que perder peso, dejamos de comer las cosas ricas que hablamos la semana pasada para poder ir logrando bajar de peso y estar en una mejor condición de salud. Vemos cómo hay personas que se sacrifican por el deporte, tienen una dieta estricta, tienen horas necesarias para dormir, tienen entrenamiento que seguir. Nos sacrificamos también por la familia. Entendiendo que si esto trae un beneficio a nuestra familia, pues hacemos el sacrificio necesario. O sea que nosotros estamos acostumbrados a la palabra sacrificio. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Pareciera que no. Amén. Pero cuando nos conviene, sí estamos dispuestos a hacer algunos sacrificios. Si ese sacrificio se traduce en un beneficio para nosotros, no importa, yo hago el sacrificio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les cuesta madrugar, pero cuando se dice paseo son los primeros que están ahí, ¿no? Se sacrifica esas horas de sueño porque vamos a ir a pasear. Así que, quieras o no, usted y yo estamos acostumbrados a la palabra sacrificio. Eso sí, cuando nos conviene. Eso sí, cuando ese sacrificio a mí me da un beneficio. Fuera de ahí, cualquier sacrificio nos parece algo pesado. Fuera de este sacrificio beneficioso, por decirlo así, la palabra sacrificio nos genera rechazo. De hecho, la palabra en sí no suena bien. Sacrificio. Yo tengo que sacrificarme. Pastor, eso no suena agradable. Eso no suena bien. Sacrificio suena a, ¿qué? Algunos sinónimos. Privación. Privarme de algo. Suena a renuncia. Renunciar a algo. Sacrificio, otro sinónimo es muerte. Morir a algo. Y siendo honestos en estas palabras, ninguno refleja algo que nos beneficie. Privarme, renunciar o morir. Pastores, ¿qué gano yo ahí? ¿Qué gano con privarme de ciertas cosas? ¿Qué gano con renunciar a ciertas cosas? ¿Qué gano con morir a ciertas cosas? Ahora, nuestro tema del mes dice, mi cuerpo un sacrificio, y recordando estos sinónimos antes vistos, en este mes vamos a privar nuestro cuerpo de lo que le agrada. ¿Por qué, pastor? Vamos a privar a nuestro cuerpo de lo que le agrada porque esas cosas ofenden a Dios. Vamos a renunciar a ciertas situaciones o cosas en nuestra vida que dañan nuestro cuerpo. Y por consiguiente, si esas cosas dañan nuestro cuerpo, quiere decir que dañan nuestra relación con Dios. Por eso vamos a renunciar a estas cosas.
Bien lo dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y el Señor nos pide renunciar a estas cosas porque está dañando nuestro cuerpo, pero también porque está dañando nuestra relación con Él. Pero además, ya hablamos de privar, ya hablamos de renunciar. Vamos a morir a todo lo que sea un obstáculo para que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Le pregunto, ¿hay obstáculos en su vida que le estorban para hacer la voluntad de Dios? Levánteme su mano. Si usted tiene obstáculos en su vida que le estorban a hacer la voluntad de Dios, levante su mano, no le dé pena. Siendo sinceros, ¿hay obstáculos en su vida que le detienen de hacer la voluntad de Dios? Creo que todos tenemos. Y lo mejor es reconocer que sí, yo tengo que aprender a morir a estos obstáculos, porque si no, no puedo hacer la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, ¿se acuerdan la semana pasada que decimos, ¿por qué tenemos que sacrificarnos? Hoy les voy a dar otra razón, tenemos que sacrificarnos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús se sacrificó primero. Nuestro Señor Jesús pagó el precio primero que nosotros. Y si hemos comprendido esta verdad, el alcance de lo que Dios ha hecho para nosotros, no debe existir ningún sacrificio que podamos hacer que llegue a ser comparable con lo que el Señor hizo, o que se compare con la grandeza del amor que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Así que quiero que piensen en eso. El sacrificio más grande que usted puede hacer, el sacrificio que yo pueda hacer más grande para agradar a Dios, se compara con lo que Él hizo por nosotros. Ey, es que ni podríamos decir que es sacrificio. ¿Me equivoco o no? Porque comparado con lo que Él hizo, se queda corto, ¿no? La semana anterior hablábamos de que nuestros cuerpos son un sacrificio vivo, o tienen que ser un sacrificio vivo. Día a día debemos entregarnos en vida al Señor. Entregar nosotros mismos, entregar nuestros deseos. Y al hablar en esta semana de un sacrificio santo, viene a mi cabeza una pregunta. Y tal vez puede ser que usted también ha tenido esta pregunta. ¿Cómo podemos ser santos en este cuerpo? Tal vez usted me dirá, pastor, ¿cómo puedo ser santo en este cuerpo? Si todos los días me causa problemas. Bien lo decía el apóstol Pablo en el versículo que vimos el viernes en el cuaderno espiritual. El apóstol decía, miserable de mí. Miserable de mí, pobre de mí con este cuerpo. Es un estorbo diario. Y entonces viene a nosotros esta pregunta, ¿cómo podemos ser santos en este cuerpo? Y la pregunta es obvia, ¿por qué? Porque parece imposible. Parece imposible ser santos. Nos levantamos en la mañana, buscamos la presencia del Señor, nos ponemos delante de Él para que el Señor bendiga ese día. Y puede ser que no hemos terminado la oración y ya hay pensamientos guerreando contra nosotros. En otro momento terminamos la oración y ahí mismo viene un ataque. Y decimos, como si estaba en la presencia del Señor hace unos segundos, ahorita ya perdí mi comunión con Él. Por ese pensamiento, por esa situación, por lo que sucedió. Parece imposible esto de ser santos en este cuerpo. Pero la palabra de Dios nos dice que sí es posible ser santos en este cuerpo. Somos santos cuando andamos en Él, dice la palabra de Dios.
Somos santos cuando imitamos su carácter o su forma de ser. Efesios dice, haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Bueno, cuando imitamos el ejemplo de Cristo, somos santos. Cuando nosotros nos decidimos a hacer lo correcto, ahí estamos siendo santos. Y con esto le hago a ver y me respondo a mí mismo en el sentido de que sí es posible en este cuerpo ser santos. No es una tarea fácil, no. Va a haber batalla, sí. Pero es posible en este cuerpo ser santos. Ahora, ninguno de nosotros puede ser santo sin Jesús. Lo que nos permite tener esa actitud, lo que nos permite vivir en santidad, es nuestra relación con el Señor Jesús. Es el Señor Jesús a través de su Espíritu que permite que esto sea una realidad en nosotros. Y así poder presentarnos como sacrificio santo. Pero para esto, hermanos, tenemos que guiar a nuestro cuerpo a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que guiar a nuestro cuerpo a ser como Jesús. Porque nuestro cuerpo no lo va a hacer por sí solo. Dígaselo a usted mismo, mi cuerpo no lo va a hacer por sí solo. Y hablamos de eso la semana pasada, ¿recuerda? Disciplinándonos y entrenándonos. Nuestro cuerpo no lo va a hacer solo. Tengo que llevar mi cuerpo a disciplinarse, tengo que llevar mi cuerpo a seguir el entrenamiento para que yo pueda guiar a mi cuerpo a hacer la voluntad de Dios y poder andar en santidad. Hoy nos vamos a concentrar en cómo es posible hacer de nuestro cuerpo un sacrificio santo, donde el Señor pueda usarnos con libertad para esos santos propósitos. Nos preguntamos, ¿qué tan cerca estamos de la santidad? ¿Qué tan cerca estamos de la santidad? Vaya conmigo a Efesios 5:3 y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Léalo conmigo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Repito, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Padre, dirígenos en esta mañana. Que tu palabra sea real para nosotros. Que tu palabra confronte cada área de nuestro ser, Señor. Y que aquellas áreas que se resisten a ser santo como tú eres santo, que nos des el valor, la fortaleza espiritual para doblegarlos y sujetarlos y someterlos a tu voluntad. Guíanos, Padre. Necesitamos de tu ayuda en medio de esta batalla que vivimos continua. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar hablando en esta mañana acerca de imitando su santidad. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es lo que no nos deja imitar a Dios? ¿Qué es lo que no nos deja imitar a Dios? Yo sé que vamos a saltar y vamos a decir, pastor, el pecado. Sí. Lo que no nos deja imitar a Dios es que nosotros somos altamente vulnerables al pecado. La palabra de Dios dice que este cuerpo está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestro cuerpo, ¿ok? Y aquí hay que hacer una separación que el mismo Señor Jesucristo hizo. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Una vez que entregamos nuestro corazón a Jesús, nacemos espiritualmente. Y ahora pues hay dos seres en nosotros, ¿no? Naturaleza carnal, que es la naturaleza viciada, que se deja llevar por lo malo, y naturaleza espiritual, donde no podemos pecar porque esa naturaleza la gobierna el Espíritu Santo de Dios.
Y lo que no nos deja imitar a Dios es que nosotros siempre andamos más en modo carnal que en modo espiritual. Y como dije en mi ejemplo antes, estamos en modo espiritual orando y terminamos la oración y pasamos a modo carnal de una forma rápida. Parecemos un carro híbrido, ¿no? Pasa de gasolina a eléctrico o de eléctrico a gasolina, así en un 2x3. Pero la realidad es que lo que no nos deja imitar a Dios es que nosotros permitimos que la basura que hay en este mundo ingrese a nuestro cuerpo. Y con ella contaminamos nuestra mente. ¿Cómo funciona eso? Bueno, con lo que vemos, con lo que oímos, principalmente, también con lo que hablamos. Pero a través de nuestros sentidos, nuestra mente se llena de basura. Y terminamos poniendo una limitante que no debe existir para un hijo de Dios con su Señor. Ponemos una limitante entre Dios y nosotros. Claro está, por el pecado, pero también por la contaminación que permitimos en nuestro cuerpo. Ahora le pregunto, ¿Satanás va a usar esto contra nosotros? Claramente. Así que nosotros somos los culpables doblemente, primero porque dejamos entrar esa basura a nosotros y después porque le damos material a Satanás para trabajar en nuestra mente. ¿Sabe qué, hermano? Para imitar a Dios nosotros tenemos que realmente decidirnos a batallar. Y eso nos va a garantizar ser un sacrificio santo. Pero mientras usted y yo no enfrentemos esta batalla que hay en nuestro ser, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, usted y yo siempre vamos a ser presos del pecado. Y será imposible para nosotros imitar a Dios. ¿Qué necesito hacer? ¿O qué necesitamos hacer? Declarar la guerra. Declarar la guerra a nuestra carne, declarar la guerra al mundo y declarar la guerra a nuestra mente para que Cristo sea que gobierne y no los pensamientos que van y vienen en nuestra cabeza por la basura que usted y yo permitimos que ingresara ahí. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo todos los días tenemos que pedir al Señor, Señor, restaura mi mente. Señor, a la hora de hacer el cuaderno espiritual, restaura mi mente. Señor, mientras voy caminando en este día, ayúdame a recurrir a tu palabra para que restaures mi mente. La forma en que usted y yo batallamos contra estas cosas es tomando en serio esta batalla que está aquí en nuestra cabeza. Y creo que nuestra derrota se da porque no estamos tomando en serio la batalla. Porque dejamos que nuestra mente divague en un montón de pensamientos cuando la palabra de Dios dice que tenemos que llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si ese pensamiento va contra Cristo, yo tengo que desecharlo. Si ese pensamiento es una mentira o va en contra de la voluntad de Dios o va en contra de lo que la palabra de Dios dice, yo tengo que quitar ese pensamiento de mi cabeza. Pero lo que pasa es que usted y yo dejamos que esos pensamientos hagan nido. ¿Me entiende? Y no solo hagan nido, hasta pongan huevos. Y entonces nuestra mente termina siendo
algo donde es imposible imitar su santidad. ¿Cuál es nuestra meta, hermano? Quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuál es nuestra meta? Ser un sacrificio santo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra meta en esta semana? Ser un sacrificio santo. Entonces, si esa es nuestra meta, la clave para hacerlo es empezar imitando a Dios. Imitando a Dios, tomándonos en serio lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Vamos a ir al verso 1, Efesios 1, léalo conmigo y vamos a ver lo que el apóstol nos dice. Dice así: sed imitadores de mí, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, esa tiene que ser nuestra meta diaria. Pero le pregunto, ¿usted y yo tenemos como una meta diaria imitar a Dios? ¿Nos hemos propuesto imitar a Dios? Yo sé que no nos levantamos en la mañana pensando, hoy voy a imitar a Dios. Y el que diga que lo hace, lo dudo, hermano. No nos levantamos en la mañana pensando, Señor, yo quiero imitarte en tu santidad. Yo quiero imitarte, Señor, en tu carácter. Yo quiero esforzarme hoy por imitarte en tu amor, imitarte en hacer lo correcto. No estamos pensando en eso. Estamos pensando en cualquier otra cosa, menos en tener como una meta, quiero imitar a Dios. Entonces, ¿por qué la basura nos hace tanto daño? Porque no estamos claros en nuestra meta. Si nuestra meta fuera ser imitadores de Dios como hijos amados, sería mucho más fácil andar en su santidad. Pero esa no es nuestra meta. A veces puede ser que ni tengamos una meta. Puedo decir que algunos tenemos la meta errada, pero lamentablemente algunos ni siquiera tenemos una meta. ¿Se ha planteado usted una meta espiritual en su vida? ¿De lo que quiere ir alcanzando, de lo que quiere ir logrando? En su vida personal, en su vida familiar, en su vida ministerial. ¿Hay metas de lo que queremos hacer? Y si no hay metas, está claro que no vamos para ningún lado. Hermanos, los hijos muestran la semejanza de su familia, ¿cierto? Los hijos reproducen lo que se enseña en casa, lo que se vive en casa. Y se supone que los hijos deberían tratar de honrar el nombre de su familia. Esto es así, ¿no? Que cada miembro de la familia honre el nombre de la familia. Bueno, en la vida espiritual nosotros deberíamos ser semejanza ¿de quién? De nuestro Padre Celestial al mundo. Y no debería quedar duda sobre esto. Las personas al vernos a nosotros deberían poder reconocer a qué familia pertenecemos. Somos parte de la familia de Dios. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que actuamos, usted y yo deberíamos estar comprometidos a imitar a nuestro Padre Celestial. Y deberíamos andar por este mundo con la dignidad de ser ese hijo amado por Dios. Y por esto Pablo decía, sed imitadores de mí como hijos, ser imitadores de Dios como hijos amados. El hecho de experimentar el amor de Dios en nuestra vida tiene que impulsarnos a estar decididos a sacrificarnos. No porque me conviene, aunque en realidad nos conviene sacrificarnos por Dios. Pero me sacrifico porque en amor a Dios yo estoy dispuesto a obedecer lo que el Señor me pide. Y haría cualquier sacrificio con tal de que mi Padre Celestial se sienta honrado.
¿Sabe cuál es el problema? Que hacer esta clase de sacrificio compite con lo que hay en nosotros. Para alcanzar santidad se requiere ponerle competencia a lo que hay en nosotros, en nuestra carne y a lo que queremos hacer. Pregúntele a su vecino en esta mañana, ¿qué te está impidiendo ser un sacrificio santo? Necesitamos ser imitadores de Dios. Necesitamos ser imitadores de Dios como un estilo de vida. ¿Cómo se logra? Amando lo que Dios ama, buscando lo que Dios busca y alejándonos de lo que nos estorba para ser como Él. Así podemos imitar a Dios, amando lo que Él ama, buscando lo que Él busca y alejándonos de lo que opone un obstáculo para acercarnos a Dios. En nuestro texto también la palabra de Dios nos lleva a hacer ese sacrificio santo, siendo un sacrificio de amor. Siendo un sacrificio de amor. Ahora, ¿qué estarías dispuesto tú a hacer por amor? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por amor? Pero no estoy hablando aquí de un amor romántico. No estoy hablando aquí de un amor emocional. No me refiero a un amor llevado por el deseo, sino me refiero por el verdadero amor. Podemos decir o pensar muchas cosas, pero solo el Señor Jesucristo tuvo el sentir correcto respecto al amor. ¿Puede ir usted al verso 2 y ver lo que la palabra de Dios nos dice? Efesios nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Hay relación ahí con la palabra sacrificio? Sí. ¿Hay relación ahí con la palabra santidad? Claro, ¿por qué? Porque dice que Él se entregó y que se entregó tenía que ser sin mancha, porque esa era la clave del sacrificio. ¿Cierto? Cuando el Señor Jesús nos está pidiendo a nosotros ser un sacrificio santo, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo entrega, pero está pidiendo también integridad o santidad, porque no puedo sacrificarme si hay mancha. No puedo sacrificarme si no hay integridad, porque ese sacrificio no será bien recibido. Así que el sacrificio debe darse, o sea, la entrega, pero también tiene que ser por medio de su santidad. Y aquí nos preguntamos, ¿qué hizo Jesús? Bueno, el Señor Jesús imitó al Padre. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo el Padre? El Padre entregó lo más importante que Él tenía. ¿Qué era lo más importante que el Padre tenía? Su Hijo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué era lo más importante que Jesús tenía? Su vida. El Padre entregó lo más importante que tenía, su Hijo. El Hijo Jesús entregó lo más importante que Él tenía, que era su vida, por nosotros. Y si usted y yo somos un sacrificio santo, ¿qué tenemos que entregar? Lo más importante que tengamos. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para mí? Bueno, el Señor quiere que entregues esto. El Señor quiere que te entregues a Él, así como dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar por amor a nuestro Dios?
qué nos está pidiendo su santidad? Hermanos, quiero que seamos sinceros en esto. Porque el amor no se manifiesta con sentimientos, sino con hechos reales. Ya hemos visto cuán fácil una persona puede decir, yo amo a Dios, pero sigue permitiendo en su vida las cosas que le roban la santidad. Sigue siendo parte de su vida toda esa contaminación, toda esa basura que le aleja de Dios. Entonces, podemos ver aquí la realidad de las palabras que el Señor Jesús decía. Lo dicen con su boca, pero su corazón, ¿qué? Está lejos. Está lejos. Si no estamos dispuestos a hacer sacrificios en nuestro cuerpo, en nuestra carne, por hacer la voluntad de Dios, pues no amamos tanto como decimos a Dios. Nuestro andar en amor nos debe dar la capacidad para hacer verdaderos sacrificios que garanticen esa santidad. ¿Por qué? Porque un sacrificio santo trae al Señor, dice, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y es lo que Él espera recibir. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Cuando nosotros le entregamos o le queremos dar algo a una persona, ¿le damos lo que a nosotros nos gusta o lo que esa persona espera? Yo no puedo sacrificar lo que yo quiera sacrificar. Yo no puedo entregar lo que a mí me parece que debe ser entregado. Ahí nos parecemos a Caín, ¿no? Debemos entregar lo que agrada a Dios, lo que le honra a Él, lo que Dios recibe como ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Por qué razón era que Jesús complacía al Padre? Bueno, porque Jesús fue obediente, porque Jesús se guardó, o sea, fue santo, y porque Él estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Entonces el Señor Jesús está esperando en nuestro amor obediencia, que nos guardemos del pecado y que estemos dispuestos a sacrificarnos, porque esta es la clase de amor que produce agrado a nuestro Dios. Y puede que a nosotros nos duela, pero esa clase de sacrificio es lo que nos da la libertad para cumplir nuestra misión. Esa clase de sacrificio es la que nos permite servir, evangelizar y discipular como Dios lo espera. Porque al final queremos ser un sacrificio vivo y santo. ¿Para qué? Para llevar fruto al Señor. Pero sin ser un sacrificio vivo, sin ser un sacrificio santo, es imposible agradar a Dios. En el último aspecto que quiero compartirles en esta mañana, hablando de buscando lo que nos conviene. Buscando lo que nos conviene. ¿Recuerdan la introducción? Nosotros nos sacrificamos ¿cuándo? Nos conviene. Y aquí a este punto nos dice buscando lo que nos conviene. Somos muy buenos buscando lo que nos conviene, ya lo dijimos. Cuando se trata de algo que nos beneficia, ni lo pensamos. Vamos tras eso y hacemos hasta lo imposible por obtenerlo. Pero eso ya dijimos en la introducción, en lo terrenal, en lo temporal, en lo que nos conviene físicamente. Pero quiero preguntarle, hermano, y ya vamos a cerrar, pero quiero que me ponga atención breves minutos. ¿Qué pasaría si aplicáramos ese sacrificio por conveniencia a lo espiritual? ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría si yo estoy dispuesto a sacrificar de mí para recibir ese beneficio espiritual que Dios promete? Si en verdad buscáramos las cosas que nos convienen para tener una mejor relación con Dios. Si en verdad buscáramos lo que nos conviene para ser más productivos para su iglesia y la obra de Dios. Si buscáramos lo que nos conviene para guardarnos en santidad. ¿Qué pasaría? ¿Cambiaría un poco las cosas? ¿Cambiaría nuestra iglesia? ¿Cambiaría nuestra familia? Claro que sí. Claro que cambiaría. Usted y yo somos llamados a una santa separación de lo inmoral. Dios nos ha llamado a ser santos como Él es santos. Hemos sido separados de la corrupción que hay en el mundo a través de la sangre de Cristo. Y ahora nosotros deberíamos vivir una separación práctica, lejos de toda pasión oscura. Tanto en palabra como de hecho. En lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos, tenemos que aprender a separarnos de los deseos y pasiones oscuras. Y el verso 3 y 4 nos terminan regañando vehementemente en esta mañana sobre lo que estamos viviendo. Y dice así la palabra: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Y quiero que subraye esa parte porque dice: ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y usted me dirá: pastor, ¿qué está queriendo decir? ¿Sabe lo que quiero decir? Esta lista de cosas es tan deshonrosa que no debería verse en la vida de quien nos llamamos creyentes. Hablar de fornicación, hablar de toda inmundicia, hablar de avaricia. Hemos sido llamados a hacer un sacrificio santo, pero lamentablemente muchos creyentes han sido seducidos por estos pecados y de esa manera nos volvemos un sacrificio imperfecto. ¿Sabe qué quiero decirle en esta mañana? Que aunque estas cosas no sean visibles ante las demás personas, para Dios son evidentes. Y siempre nos van a estorbar para hacer el sacrificio santo que Dios espera. Y pueden sonar cosas muy serias y muy graves, pero es porque la santidad de Dios exige que nosotros seamos estrictos en toda nuestra manera de vivir. No debemos permitir ninguna clase de inmundicia, fornicación o avaricia en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia, porque eso destruye que podamos presentarnos como un sacrificio santo. Repito, es un sacrificio imperfecto. Si presentaban un corderito y estaba manchado, ¿qué pasaba? No servía. Si traían un corderito y estaba enfermo, no servía. Si traían ese corderito y estaba sucio, tampoco servía. Y si bien es cierto, el Señor Jesucristo nos limpió, nos curó y nos hizo perfectos en esta batalla espiritual que tenemos frente al pecado, si usted y yo no luchamos por nuestra integridad, no somos un sacrificio adecuado. No podemos ser un sacrificio santo. Ahora, algunos de nosotros podríamos pensar en esta mañana: pero pastor, yo nunca he hecho estas cosas de esa lista. Yo no he caído en fornicación
yo no he estado en toda inmundicia, yo no he sido avaro. Pero recordemos que delante de Dios pecado es pecado. Y la lista no termina ahí. Todo pecado, por mínimo que sea, impide que seamos un sacrificio santo. Y el verso 4 nos dice, y mira que la lista no terminaba, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántas cosas que usted y yo hacemos caerán en palabras deshonestas? ¿Podrá alguno de nosotros aquí levantar la mano y decir, yo nunca he dicho una palabra deshonesta? ¿Cierto? ¿Habrá alguno de nosotros que pueda hacerlo? ¿Cuántas cosas caberán cuando el apóstol Pablo dice ni necedades? Yo sé que soy bien necio. Yo sé que hay mucha necedad en mi corazón. ¿Qué me puede decir usted de su vida? ¿Hay o no hay necedades en nosotros? Truanerías. Y quiero explicar esto. Palabras deshonestas. Cuidado con el doble sentido. Con conversaciones vacías. Apunte eso, conversaciones vacías. Porque muchas veces tenemos conversaciones vacías que solo terminan o en chismes o en sarcasmos. ¿Sabe qué significa truanerías? Es un término que se compara con bromas. Cuidado con las bromas. Siempre es peligroso bromear, porque no sabemos qué va a resultar. Pero es más peligroso bromear con el pecado. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado vehemente en esta realidad. En lugar de emplear nuestra lengua para hablar lo que es indigno o lo que es inapropiado, dice Pablo, debemos cultivar en nosotros la práctica de, con nuestra boca, dar acciones de gracias. Porque eso es lo que conviene, decía el apóstol Pablo. Las palabras deshonestas, las necedades y las truanerías no convienen, sino lo que conviene es acciones de gracias a Dios. Por todas sus bendiciones, por sus misericordias. Y esto definitivamente es agradable para Dios, es un ejemplo para otros y es beneficioso para nuestra propia alma. Así que si usted no se considera en la lista sobre fornicación, si usted no se considera en la lista sobre toda inmundicia, si usted no se considera en la lista entre los avariciosos, tenga cuidado con las palabras deshonestas. Tenga cuidado con las necedades y tenga cuidado con las truanerías. Porque estamos expuestos. Y todo eso perjudica nuestra santidad. Recuerde, estamos aquí para agradar al Señor. Estamos aquí o vivimos en este mundo para ser un buen ejemplo y beneficio para otros. Y estamos aquí para cuidar nuestra alma y guardarla para nuestro Dios. Termino con nuestro reto en esta mañana. Hermano, el ser sacrificio santo nos acerca cada día más al Señor. Y al mismo tiempo nos permite ser más efectivos en nuestra misión. Por lo que estamos en la necesidad de luchar y buscar ser santos en todo momento y en todo lugar. Claro está, no una santidad fingida, sino un verdadero sacrificio en reciprocidad con lo que Dios es y ha hecho por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por Él? Y amigo y amiga, en esta mañana,
Puede que veas este tema de ser santo como algo lejano, difícil de sobrellevar en tu propia vida. Pero la verdad es que es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas confiarle tu vida al Señor Jesús y estar dispuesto a entregarte, y tú también puedes ser un sacrificio santo. Solo tienes que empezar con entregarle tu vida a Cristo. El Señor hará lo demás. Vamos a estar en pie y oramos. Dios me los bendiga.